Hola a todos, soy Diego. ¿Estás listo para transformar tu juego en el trading? He desarrollado una estrategia increíble que es perfecta para todos, incluso si apenas estás empezando. La mejor parte, no necesitas una fortuna para comenzar, incluso unos pocos dólares pueden marcar la diferencia. Curiosos por saber cómo funciona, quédense hasta el final de este video y les mostraré exactamente lo que es posible. Para demostrarlo, he vaciado mis fondos para mostrar cómo esta estrategia funciona con una pequeña cantidad inicial. Vamos a empezar. Ajustemos la configuración y pasemos al trading. Tengo 20 dólares para invertir. Sí, ya sé que es un depósito muy pequeño, pero es la cantidad que suelo utilizar para probar estrategias. Te recomiendo que hagas lo mismo. El tiempo de expiración de la operación será de 15 segundos. Y el marco temporal de las velas también es de 15 segundos. Para añadir, los pares de divisas que se utilizarán a partir de ahora son el dólar australiano y franco suizo, dólar australiano y dólar neozelandés, dólar australiano y dólar estadounidense y el dólar canadiense y franco suizo. Ten en cuenta que todos estos pares de divisas tienen un porcentaje de pago del 92%. Pasemos ahora a los indicadores. Vamos a añadir los indicadores. El indicador MACD y el indicador estocástico. En el indicador MACD cambiamos el primer valor a 15, el segundo valor por 27 y el tercero por 10. Guardamos, pero todavía tenemos que añadir 2 píxeles para el grosor de las líneas para que podamos ver visualmente y analizar más fácilmente. Ahora vamos al estocástico y simplemente cambia el grosor de cada línea por los píxeles. Lo necesitamos para leer mejor la carta y poder orientarnos en ella inmediatamente. Esta es una combinación de indicadores de alta calidad. ¿Por qué? Lo explicaré en detalle hacia el final de esta sesión, una vez que los vean en acción. Pasemos al primer par de divisas. Vemos un fuerte movimiento a la baja aquí en el indicador MACD, pero en el estocástico y el MACD actual vemos que ahora habrá un movimiento al alza. Abrir una opción de compra porque el histograma es verde aquí. También hay una reacción desde el nivel 0 y el estocástico cruzó la marca del 80% de abajo hacia arriba. Genial, 38 dólares de saldo. Ajusta el importe y pasa al siguiente par de divisas. El trading inteligente no se trata solo de ganar dinero, sino de crear oportunidades para vivir la vida que siempre soñaste. Para mí, eso significa lograr metas como comprar mi auto soñado, un BMW, o darme ciertos lujos, como usar mis relojes favoritos. Pero no se trata solo de mi éxito personal, también me apasiona ayudar a otros. A través de mi canal de Telegram he estado guiando a casi 15.000 miembros hacia sus propias metas de trading. Solo ayer ganamos colectivamente más de 490.000. ¿Cómo? Comparto señales de trading en tiempo real, permitiendo que cualquiera en el canal repita mis operaciones y logre los mismos resultados. La mejor parte, ahora mismo suscribirse es completamente gratis. Así, gratis. No lo pienses más, haz clic en el enlace en la descripción y en el primer comentario fijado y empieza a transformar tu camino en el trading hoy mismo. Aquí podemos ver que el MACD está claramente en una estructura de reversión. Debido a esto, desde el límite superior de este movimiento lateral abro una opción de venta, porque si abriera desde abajo no sería muy bueno. Y aquí además el movimiento lateral se añaden indicadores que confirman el movimiento a la baja. Genial, 73 dólares de saldo. No puedo evitar sentirme bien por ello. Pasemos al siguiente par de divisas, el dólar australiano y el dólar estadounidense. Vemos lo que hay aquí. Tenemos un fuerte movimiento a la baja en el indicador estocástico y está muy por debajo del 20% con un 6%, lo que es muy a la baja. También MACD va hacia abajo, debido a esto abre una opción de venta y bloqueado con un beneficio. Genial. Pasemos al siguiente par de divisas, dólar canadiense y franco suizo. Aquí vemos el inicio de un movimiento de reversión, porque aquí tenemos el MACD iniciando un movimiento al alza y el estocástico también está iniciando un movimiento al alza. Por eso abrí una opción de compra y estoy esperando a que suba. Estupendo, 269 dólares de ganancia. Pasando al dólar australiano y el franco suizo. Podemos ver que aquí el MACD
empieza a tener una subida desvanecida y el estocástico empieza a moverse fuertemente a la baja. Por ello, abro una opción de venta, ya que creo que este impulso al alza necesita una corrección. Esta corrección está yendo bien. Pasemos al dólar australiano, el dólar neozelandés. ¿Quieren dominar el arte de identificar y reconocer patrones en los gráficos de trading? Estoy aquí para ayudarles. En mi canal de Telegram lo desgloso todo paso a paso. Cuanto más se sumerjan en la teoría y practiquen el trading, más afiladas estarán sus habilidades. Pero, ¿por qué quedarse solo en la teoría cuando pueden operar junto conmigo en tiempo real? Todos los días llevo a cabo sesiones de trading en vivo, donde los guío en cada movimiento. Les digo exactamente cuándo entrar en una operación y en qué par de divisas deben quedarse y decidir un monto, ya sea 1 o 100. Operamos juntos y logramos los mismos resultados. Y lo mejor, es completamente gratis. Suena genial, ¿verdad? No esperes más. Haz clic en el enlace en la descripción o en el primer comentario fijado. Únete ahora mismo y envíame un mensaje directo para avisarme que estás dentro. Nos vemos en Telegram. Pasemos al dólar australiano y el dólar neozelandés. Vemos aquí un fuerte movimiento a la baja, pero al mismo tiempo podemos ver que hay una especie de movimiento lateral, desde cuyo límite inferior estoy seguro y tratando de abrir una opción de compra para la corrección. Los 991 dólares de mi balance son impresionantes. Pasando al dólar australiano y el dólar neozelandés, vemos aquí un movimiento al alza en el indicador MACD y en el indicador estocástico. El estocástico está a punto de romper la marca de 80 y aquí podemos ver cómo se rompió. Debido a esto, abro una opción de compra y espero que se venza el plazo. Se acaba el plazo de vencimiento y me acerco y decido apostar ya no toda la cantidad, sino 1000. Para mí, este sería el resultado más esperado. Voy a pasar al siguiente par de divisas, el dólar canadiense y el franco suizo. Vemos aquí una fuerte caída del estocástico y del indicador MACD. A partir de esto, abro una opción de venta para continuar este movimiento a la baja. Y así son las cosas. Espero el momento del beneficio. Super, 2.800 en mi saldo. Es un gran negocio. Estoy seguro de que han visto que el método de trading más fiable para principiantes es participar en mis sesiones de trading en vivo. Todos pueden ver la información completa en el canal de Telegram. ¿Qué pares de divisas estoy operando y exactamente cuándo entro en las operaciones? Esto significa que todos los que operaron conmigo ayer lograron los mismos resultados que yo. Juntos ganamos más de 490.000. De hecho, eso es más de 735 por persona. No está mal, ¿verdad? ¿Quiénes en parte de nuestro equipo? Únanse a mi comunidad de casi 15.000 personas, donde cada uno gana más de 700 por sesión todos los días. Para muchos de mis seguidores, estos resultados se han convertido en una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida, pagar sus estudios, ayudar a sus padres y cumplir sus sueños. Sus éxitos son siempre inspiración que me asombra. Cualquiera que lo desee puede unirse. Todo lo que tienen que hacer es seguir 2 pasos. Suscribirse a mi canal de Telegram a través del enlace en la descripción y enviarme un mensaje directo. Conviértete en parte de una gran familia de trading. Repitan mis operaciones para tener las oportunidades de lograr resultados similares a los míos. No olviden escribirme. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo video.